Buenos días, buenos días, buenos días mi gente. Mi nombre es Juan Echezábal, esta es la página La Tijera. Hoy es martes 19 de agosto del año 2025. Señores, la cosa en Cuba no da más. Aunque digan lo contrario, aunque el pueblo diga que sigue resistiendo los embates de los apagones, de la escasez de alimentos, de la falta de medicamentos, de los derrumbes, de las desgracias, de las miserias, de las promesas falsas de la cúpula dictatorial diciéndoles que el año que viene va a ser un mejor año, cuando todos sabemos que en 66 años ese mismo cuento ha sido el que ha sostenido a la dictadura en el poder, con la promesa de un año mejor que nunca ha llegado ni a la mesa, ni al estómago, ni al techo, ni a la prosperidad, ni a las vidas de los cubanos. Los cubanos están muriendo, están palideciendo en la miseria y en la desgracia. Y a muy poco nos duele lo que nos está sucediendo. Y digo nos está sucediendo porque aunque lleve 20 años fuera de Cuba, mi corazón, mi pensamiento y mis ansias de ver una Cuba libre siguen estando con mi pueblo cubano. Yo seré cubano hasta el último segundo de mi respiración, porque nací en Cuba, nací en esa isla a la que quiero ver libre, a la que amo, en donde están los restos de mis seres queridos que lucharon por una Cuba libre, que alzaron su voz en contra de esa tiranía y que lamentablemente ya no están entre nosotros y murieron anhelando ver a Cuba libre. Es triste, yo sé que mi historia es la historia de miles y de millones de cubanos y es lamentable ver todo lo que diariamente, ¿no?, a través de las redes sociales el mundo conoce sobre la realidad cubana. Aunque ustedes no lo crean, estas situaciones afectan muchísimo, a mí me afecta muchísimo cuando yo pongo mi cabeza en la almohada, que la debería poner tranquilo, porque tengo mis 3 preciosos hijos que están creciendo, que son adolescentes, que tienen las máximas calificaciones en las escuelas, nacieron en los Estados Unidos en libertad, tengo a mi esposa, que es una profesional, que trabaja, tengo mis problemas de salud, pero gracias a Dios vivo en un país donde mi salud está cubierta, a diferencia de Cuba, donde te dicen de que la salud es pública, que es gratuita. Sin embargo, la salud es una reverenda porquería. Hemos visto este general de brigada, que es el jefe del sistema empresarial de las Fuerzas Armadas castristas, cómo enseguida aparecieron todos los equipamientos y todas las necesidades para reparar el TAC, el equipo de tomografía axial computarizada del Hospital Provincial de Camagüey, que llevaba meses enteros sin funcionar. Incluso no solamente pacientes con cáncer, entre la población, médicos, personal de la salud del mismo hospital, tenían que viajar a Holguín, tenían que viajar al hospital de Morón para poderse hacer un TAC, porque el de la Amalia Simoni, que era el que estaba funcionando en ocasiones, también se pasaba la mayor parte del tiempo roto. Es increíble que en 3 días se haya resuelto la situación. Es increíble que le hayan puesto hasta una nueva ambulancia para los pacientes del TAC, no para la mamá de este general de brigada, que por demás su hijo y su nuera trabajan en dicho hospital. Y también tengo otras historias sobre este general, porque tiene familiares aquí viviendo en Estados Unidos, y esto reafirma más la complicidad de las administraciones estadounidenses con la cúpula dictatorial castrista. Por eso es que no podemos contar con los Estados Unidos ni con los países del mundo libre y democrático, de la Unión Europea y demás, que por un lado dicen que son abanderados de los derechos humanos, de la libertad del pueblo cubano, y por el otro siguen colaborando para que la dictadura opresora castrista continúe a través de ellos teniendo los dólares, los euros, las divisas que necesitan para sostenerse en el poder, para seguir financiando el aparato represivo de la dictadura, para seguir manteniendo y sosteniendo la vida privilegiada de los miembros de la cúpula dictatorial, y para seguir incrementando y prolongando por más tiempo la agonía de millones y millones de cubanos que no ven la luz al final del túnel. Vimos ayer el derrumbe que hubo en horas de la mañana, amaneciendo en Centro Habana, en la calle Reina, lo que era la antigua Cámara de Comercio de los chinos en Cuba antes de 1959, y ahora les acabo de publicar las imágenes de la madrugada, los familiares ahí, decenas de familias de ese edificio, durmiendo a la intemperie en los bajos del edificio, porque tienen miedo que vuelva a seguir el derrumbe y finalmente el edificio les caiga arriba, ¿no?, provocando una desgracia aún mayor, que la que afortunadamente un señor mayor fue el único que resultó herido, y es un ser humano, y pedimos por su salud y pedimos por el pueblo cubano, y vemos que el régimen sigue ahogándose en sus mentiras, sigue ganando tiempo, sigue desentendido de la grave situación que está viviendo en estos momentos el pueblo cubano. Y le digo el pueblo cubano, la mayoría de los cubanos
que me siguen por las redes sociales viven dentro de Cuba, señores. El 78% de mis seguidores en redes sociales viven dentro de la isla. Están sufriendo los embates del castrismo opresor y genocida, la indiferencia de una dictadura que para nada les interesa la vida del pueblo cubano, y al fin y al cabo son los que están cargando con la cruz por culpa de ese régimen opresor que lleva 66 años en el poder. Es increíble que sigan sucediendo estas cosas y que el mundo vire la cara convenientemente ante la desgracia del cubano y sigan sosteniendo financieramente, logísticamente al régimen opresor castrista para, vuelvo y le repito, se prolongue por muchos más años la agonía del pueblo cubano. Pues nada, el régimen sigue en su fiesta, sigue en sus historias, sigue desentendido de la realidad del pueblo cubano y seguimos los cubanos sufriendo las consecuencias de eso. Vimos también, que lo acabo de publicar en la mañana, en las redes sociales salió una cubana residente permanente que entró hace unos años por la frontera y se acogió a la ley de ajuste cubano cuando todavía esta se aplicaba, y esta cubana sale diciendo que a su retorno de la isla, de su último viaje a Cuba, pues cuando llegó al aeropuerto de Miami la llevaron al cuartico de inmigración y la tuvieron 4 horas interrogándola y la pusieron ya a ella y a su esposo en una lista, y a todos los que vinieron en ese vuelo, y le advirtieron que era la última vez que podía viajar a Cuba, que si le gustaba tanto Cuba, que por qué no se quedaba, o ellos le favorecían para que pudiera retornar y no volver más nunca a territorio estadounidense. Pues están divididos los comentarios, ¿no? y los criterios en las publicaciones sobre el video de esta señora que viajó a Cuba. Ella dice que viaja porque su suegra estaba muy enfermo, su suegro, y que también aprovechó para poder ver a su mamá, que no la había visto. Y ese es el lado humano que el régimen opresor siempre ha explotado, y el que más le conviene, porque sabe de que hemos dejado parte de nuestra familia dentro del infierno castrista, y por eso mandamos remesas, mandamos recargas, le enviamos el paquetico, le compramos el combo desde aquí, sin entender, o tal vez entendiendo de que ese combo, que ese dinero, que todas esas remesas y todas esas divisas, lo que va a parar al final es a mano del régimen opresor para seguir explotando al pueblo cubano, para seguir ellos dándose su vida de lujo y privilegio, y para seguir, vuelvo y les repito, prolongando la agonía de los cubanos. Niosi Abreu, buenos días y bendiciones. Alejandro Ramírez, que no se hable más, Cuba tiene que ser Estado Libre Asociado Americano. Ojalá, Alejandro, pero lo que pienso de esto es si al gobierno de los Estados Unidos le conveniera eso, porque el último Estado Libre Asociado que ha tenido los Estados Unidos es Puerto Rico desde el año 1953, y los últimos 2 estados que se acogieron, ¿no?, al gobierno federal de los Estados Unidos fueron Hawái y Alaska hace muchísimo tiempo. Yo no pienso que el Congreso y el Senado de los Estados Unidos para nada les interese, ¿no?, anexar a Cuba como parte de la Unión de Estados de los Estados Unidos. Sería ideal, sería lo mejor, sería maravilloso, sería acabar con todos los males, porque a la vez que Cuba tenga que responder, ¿no?, a las leyes y a los estatutos de la Constitución estadounidense y del sistema jurídico estadounidense, pues rápidamente todos estos testaferros y miembros de la cúpula dictatorial desaparecerían del escenario político, económico y social de Cuba, y se desembolsaría del contribuyente americano billones y billones de dólares para reparar todo el desastre que desde 1959 la dictadura opresora castrista ha provocado dentro de Cuba. Eso sería lo ideal y sería lo más fácil, pero no creo que sea lo que más le interese en estos momentos a las autoridades estadounidenses. De todas maneras, no se descartaría la posibilidad, y sería una gran posibilidad, porque en Cuba no cabe más nada. En Cuba lo único que hace falta es un gobierno, un hombre como Nayib Bukele y un cuerpo militar que lo apoye, un cuerpo militar y un cuerpo policial que apoye a un hombre como Nayib Bukele, un cubano salido dentro de los cubanos, y que tenga el coraje y la valentía para quitar a todos estos militares y todos estos dirigentes corruptos de la cúpula dictatorial, y para implantar la ley y el orden en Cuba. En Cuba lo primero que hay que hacer es implantar ley y orden, porque la indisciplina social, la criminalidad y la delincuencia en Cuba está a la orden del día. Es a diario, los asaltos, los robos, los feminicidios, los homicidios. Es horrible, realmente. En Cuba hay un trabajo muy arduo por hacer el día que Cuba sea libre, pero hay que hacerlo ya, porque Cuba está buscando el camino de Haití, el camino de Guatemala en sus peores momentos, de las maras, el camino de El Salvador igual en sus peores momentos, es México, es una mezcla de todo lo peor de todos los países del mundo. En eso el castrismo ha convertido a Cuba, mientras esta gente siguen haciendo congresos, siguen celebrando y fiestando y siguen desentendiéndose de la realidad de miseria, de desgracia
que el pueblo cubano está padeciendo bajo el castrismo opresor. Carmen Leonard, buenos días y bendiciones para ti también. Silvia Fajardo, excelente, me encantaría. Por supuesto, a mí igual me encantaría, yo quisiera pisar nuevamente a Cuba después de 20 años sin volver a mi patria desde que salí exiliado, pero la realidad es otra. Yo no volvería a Cuba hasta que Cuba no sea libre. No lo haría por principios, no lo haría por ética, no lo haría porque no iría a restregarle al cubano que se ha quedado en esa isla esclava, que yo sí lo logré, que yo puedo vivir en libertad, que yo tengo las posibilidades que tiene cualquier ser humano en el mundo libre, que ellos no la tienen por culpa del castrismo opresor. Porque al final él, yo, tú, mis abuelos y los de aquellos, todos hemos sido responsables de que después de 66 años el castrismo sigue en el poder. Porque el artífice de esa doctrina y de esa dictadura, Fidel Castro Ruz, ya no está en el poder, pero él fue astuto, él fue malvado, él fue tan malévolo que él creó las condiciones para que después que él desapareciera siguiera lo que ellos llaman continuidad. Esa dictadura de dirigentes barrigones, ladrones, corruptos, insensibles, genocidas, con las manos llenas de sangre del pueblo cubano, represores que mantienen al pueblo cubano bajo un estado de terror, y los organismos internacionales apoyándolo, como la ONU, la UNESCO, la OMS, todos los organismos internacionales, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y muchas de las naciones libres del mundo siguen apoyando esa infamia, siguen apoyando ese abuso continuado y sistemático de la dictadura genocida castrista contra el pueblo cubano. Niosi Abreu, yo también salí en el 2005 y nunca más he regresado. Por supuesto, es que no hay nada que hacer. Si uno salió de esa isla esclava y fue humillado y fue castigado por alzar su voz y fue reprimido, uno no tiene nada que hacer en el lugar de donde su represor, y la gente se equivoca. Esta señora misma que viajó a Cuba y en el aeropuerto de Miami tuvo ese percance y ya tiene una advertencia puesta ante las autoridades de inmigración, ella decía, bueno, yo no me acogí asilo político, yo soy CEU6, sin entender, y muy bien lo hizo uno de nuestros seguidores, lo ha ido poniendo ahí qué cosa es la ley de ajuste cubano. La ley de ajuste cubano se hizo para hacer más expedito el proceso de regularización de los cubanos que a principios de 1959 huyeron del castrismo opresor, o sea, por problemas políticos, huyendo de esa dictadura que comenzaba fusilando, comenzaba secuestrando, comenzaba condenando a largas condenas a todo el que se oponía al castrismo y al comunismo, y cuando llegaron a territorio estadounidense se estableció en el año 65, 66, no me acuerdo bien, la ley de ajuste cubano para que se hiciera más expedito el proceso y al año y un día todos los cubanos que pisaran suelo estadounidense pudieran recibir su asilo político y a los 5 años pudieran optar por su ciudadanía estadounidense. O sea, la ley de ajuste cubano no es que te lo regalaron, no, es un privilegio, y es un privilegio por la situación que los cubanos desde 1959 estábamos padeciendo bajo el régimen opresor castrista. Sin embargo, los cubanos se acogen a la ley de ajuste cubano, millones de cubanos llegan a los Estados Unidos al año y un día cuando aplican y reciben su residencia permanente, lo primero que hacen es llenarse de cadenas de oro, de dólares en los bolsillos, y se van a rentar carros a la isla de Trantur, una entidad del régimen opresor castrista, del sistema empresarial de las Fuerzas Armadas castristas, se van y hospedan en los hoteles que son de Gaesa, que son del consorcio también turístico militar del régimen opresor castrista, y van a las tiendas y compran en dólares y sigue la fiesta que más le conviene a la dictadura castrista. La dictadura castrista es la que más se ha beneficiado del éxodo de los cubanos, aunque ellos digan a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores y de su ministro Bruno Rodríguez Parrilla de que ellos no alentan la inmigración, de que a ellos no les conviene para nada. Todo se la ha desmantelado con la llegada del internet, que cuando se ha sabido, por ejemplo, que en los últimos 4 años, durante la administración Biden, se abrió un canal a través de Nicaragua que le dio muchísimos billones de dólares al régimen sandinista, al régimen castrista y a todos los países cómplices de la dictadura, por donde pasaron millones y millones de cubanos en oleadas tratando de buscar el sueño americano. Esto es un negocio, señores, esto es un negocio redondo que le conviene a muchísimas gentes, y a nadie le conviene entonces que el régimen castrista se caiga para que pueda seguir toda esta parafrenaria de movimientos de cubanos que al final les representan muchísimo dinero a todo este tránsito de Centroamérica y México hacia el sueño americano, hacia la libertad. Gracias a Dios llegó Donald Trump, y gústele a quien le guste y pésele a quien le pese, ha llegado a poner ley y orden en la frontera de los Estados Unidos, por donde llegaron muchas familias a trabajar, pero muchísimos también a subvertir la ley y el orden en los Estados Unidos, a la criminalidad,
a pandillerismo, a la delincuencia, a todos estos miembros del Tren de Aragua que hemos visto que han sembrado la muerte y la desgracia y la delincuencia en las calles estadounidenses, los miembros también de los narcos mexicanos y los miembros de la cúpula dictatorial que han entrado por masa en los últimos 4 años tras la política de fronteras abiertas del gobierno de Joe Biden, uno de los peores gobiernos de la historia de los Estados Unidos. Manuel Betancourt, así mismo es, hermano. Qué pena, gracias por lo que haces, bendiciones y muchas cosas buenas para usted. Abajo la dictadura, libertad para todos los presos políticos en Cuba. Díaz-Canel, eso mismo. Miguel Ángel Espinosa Rivera, buenos días Juanito, mis sinceros saludos desde Houston, Texas, siempre viendo tu directa. Libertad para Cuba, mi hermano. Libertad, mi hermano, bendiciones. Y nada, mi gente, muchas bendiciones para todos, gracias por seguirnos, gracias por compartir nuestras publicaciones, gracias por sus colaboraciones a los que desde dentro de la isla con mucho temor, pero con muchos deseos de que se conozca la realidad de lo que acontece dentro de nuestra patria cautiva, nos envían sus colaboraciones para que el mundo conozca la verdad de lo que acontece en Cuba con la inmediatez y la veracidad que gracias a ustedes caracteriza a esta página. Mi nombre es Juan Echezábal, esta es La Tijera, les deseo un lindo martes y muchas bendiciones para todos. Gracias.